Vamos a leer la Biblia en San Juan, capítulo 14, versículo 27. Dice así, palabra del Señor: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Toda persona que le falta paz está expuesta al miedo. Por esto el Señor dice que no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Yo les traigo paz, dice el Señor, y no es la paz que el mundo da. Es esa paz que te amista con Dios, el Dios de paz. El cristiano, mis hermanos, no se desarrollará como un verdadero hijo de Dios si le falta paz. Si falta paz en su vida, siempre tendrá problemas, siempre estará enfrentando miedos. Por eso es muy importante que todo cristiano procuremos como meta cotidiana estar en paz. Por esto el apóstol San Pablo pedía en oración por las iglesias para que Cristo Jesús, el Dios de paz, habitara dentro de cada cristiano, en el corazón, en la vida de los hijos de Dios. Es un gran reto de la palabra de Dios para nosotros hoy. Que decidas hoy aceptar la paz que Cristo da y desarrolles la vida plena como hijo de Dios. Estamos viviendo en un tiempo de mucha incertidumbre. Tal parece que el miedo se está propagando por todas partes y la iglesia también está involucrada, siendo víctima de pensamientos negativos, pensamientos que deterioran la imagen de Dios en el cristiano. La solución está muy clara y está en la palabra de Dios. El mundo necesita a Cristo, porque sin Cristo solo predomina el miedo. Jesús lo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Miedo es un sentimiento, es algo que procede del alma. El salmista decía: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Tal parece que David, el salmista, estaba pasando por una situación difícil donde el miedo le estaba acechando. El miedo es un problema también de la mente. Se desarrolla en la imaginación y afecta tremendamente el carácter. Y si afecta el carácter, afecta o quita la imagen de Dios, puesto que le afecta el entusiasmo. Ya no hay entusiasmo. La paz ha salido de su vida. Y entonces la imagen de Dios desaparece y empieza a aparecer la imagen del maligno. Sus pensamientos empiezan a transformar y todo lo ve negativo, todo lo ve destructivo. Tiene miedo, se siente inferior. Recuerdo que cuando el pueblo de Israel caminaba rumbo a la tierra prometida, fueron a investigar. Pero cuando vieron que habitaban en aquellos lugares gigantes con los que tenían que enfrentarse, tuvieron miedo. Y aunque dos tenían pensamientos positivos de victoria, eran los que estaban en paz con ellos mismos y con Dios, los otros 10 empezaron a promover la destrucción. Y ellos dijeron: nosotros ante ellos somos como langostas. Hasta allá llega el hombre, el cristiano que ha perdido la paz. La imagen del maligno envuelve su vida. El diablo actúa sobre la persona, sobre el Hijo de Dios, con el propósito de quitarle la paz, que no viva bien, que desobedezca la palabra de Dios. Y así es como ha venido desarrollándose desde el principio.
Adán estaba feliz en el huerto, pero aparece Satanás. Viene la desobediencia y se da cuenta que ha sido descubierto, que está al desnudo delante de Dios, que todas sus acciones son descubiertas. ¿Y qué es lo que hace? Va y se esconde. Y cuando Dios lo llama y le dice: ¿dónde estás tú, Adán? Y dice: acá estoy, Señor. Tuve miedo porque me descubriste que estoy en maldad y me escondí. El hombre sin paz trata de ocultarse de Dios, pero el miedo se apodera y Jesús está tratando de evitar que esto suceda en sus hijos. Que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque sabe, mi hermano, que el miedo se convierte en una fortaleza de Satanás, para que el cristiano no haga la voluntad de Dios, para que el cristiano entre en guerra contra Dios y se puede enfrentar y decirle: Señor, tú dices en tu palabra esto, pero yo me niego a obedecerla. Sí, yo sé que es verdad, pero estamos en guerra. A ver quién aguanta más. Cuando el cristiano se da cuenta que no puede más, entra en adoración sincera. Estoy rendido. Las fortalezas de Satanás se construyen en la mente cuando vienen los pensamientos negativos en oposición a la palabra de Dios. Pero hay una solución que Jesús da: acepta la paz que yo te doy. Mis pensamientos para todos mis hijos son pensamientos de paz y no de mal. Hay consecuencias, Jesús las presenta y presenta enseñanzas poderosas. Presenta la parábola de los talentos, usted la conoce. Aquellos que recibieron de su Señor una cantidad de dinero, y uno empezó a imaginarse cosas negativas acerca de su Señor. La imaginación es traicionera. Se empezó a imaginar que su Señor era un hombre duro, un hombre que hace cosas absurdas, así como cosechar donde no siembra. Y dice aquel: teniendo esto en mente, tuve miedo y escondí el talento que me diste. ¿Cuántos miedos, mi hermano, tenemos que destruir todos los días? Si no lo hacemos todos los días, ese miedo se convertirá en una fortaleza de Satanás. En el tiempo en que estamos, el miedo ocupa un lugar importante en las familias, en la iglesia, entre ellos el temor del fin del mundo. Parece que las cosas del futuro tienen asustado a muchos cristianos. Todo les causa miedo. Y cuando el cristiano le teme al futuro, se está apartando de la fe y de la esperanza. Está viviendo una vida incierta y sin gozo. La fe es la certeza de lo que se espera, y la esperanza produce gozo. Por esto el apóstol San Pablo decía: gózate en lo que esperas, gozosos en la esperanza. Por esto es que muchos prefieren el pasado. El pueblo de Israel, cuando salió de la esclavitud de Egipto, prefería el pasado y decía: allá cuando estábamos en Egipto, ciertamente éramos esclavos, pero había sepulcros donde nos sepultaran. Y ahora estamos en el desierto. Llegaban a decir: estábamos mejor como esclavos. Muchos prefieren el pasado porque están viviendo un presente inseguro, lleno de temores. No hay gozo en la esperanza. Ciertamente el cristiano ora, pero sin esperar nada. Mi hermano, que no le aterre el futuro. Viva este presente, como dijo alguien, como si fuera el último día de su existencia. Y pensar que todas las noticias participan para que la gente sea llena de temores, que esté aterrorizada. Muchos ya no quieren viajar, en avión menos, porque siente que si viaja en un avión es el que le toca caerse. Otros ya no quieren comer y otros comemos de más. Tantas cosas a las que nos llevan los temores, el miedo.
¿Cuántas cosas tenemos que enfrentar en la vida, mi hermano? Qué importante es la paz. La paz es la clave. Si no hay paz, mi hermano, vas camino a la destrucción. El miedo te va a aterrar y te va a destruir. Pero Dios sigue buscando hombres y mujeres llenos de paz, que acepten la paz, que reciban la paz. Y es que Dios quiere confiar sus bienes a hombres y mujeres de paz. Dios no le confía sus bienes a miedosos. A los miedosos Dios mismo los destituye. Adán se declaró miedoso. Dijo: Señor, tuve miedo. ¿Y qué hizo Dios? Lo sacó del huerto y puso a un guerrero en la entrada para que no le permitiera entrar. Todo estaba bien. Adán disfrutaba de toda aquella belleza hasta que vino la desobediencia y tuvo miedo. Pero Dios busca hombres y mujeres de paz para confiar sus bienes. Y a usted, mi hermano, y a mí en esta tarde nos quiere confiar más de sus bienes. Con miedo no le servimos a Dios. Mi hermano, ¿usted quiere que le confíe el Señor más tiempo? ¿Sí? La clave está en la paz. Amístate con Dios y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Vas a administrar tiempo al por mayor. Dios nos confía y nos quiere confiar más. Para ello hay que administrar bien lo que Dios nos confía. Por esto es que la vida expresada en tiempo debemos administrarlo con mucho cuidado. Dios quiere el séptimo del tiempo. ¿Sabe esto? ¿Sabe que Dios pide más del tiempo que del dinero? Dios pide el séptimo del tiempo, y el séptimo es más que el décimo. Yo quiero que el Señor me confíe de sus bienes, porque sus bienes no solamente es el tiempo, sus bienes es el cuerpo. Nos confía entonces de este cuerpo para que lo administremos como Dios demanda. La administración ya está dicha. Ya el Señor nos dice qué es lo que quiere que nosotros hagamos. Y entonces lo que no es mío, tengo que cuidarlo. El Señor nos quiere confiar más de sus bienes. Él tiene en abundancia para decir: aquí está para mis hijos. ¿Estás desarrollando el propósito de Dios en tu vida? Dice el Señor. Ahí está el tiempo que necesites en abundancia. Qué interesante es pensar en esto, mis hermanos. A mí me parece interesante. Dios nos quiere bendecidos, un cuerpo bendecido, un tiempo bendecido. Dios nos da cosas materiales para que lo administremos. Y ciertamente nos da dinero para que lo administremos. Y se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, es palabra de Dios. Cuando nosotros administramos de acuerdo a la palabra de Dios, el dinero, decíamos hace tiempo, a veces decimos mi dinero, pero no, dijo el Señor: mía es la plata y el oro, mío es el dinero, tú eres solamente mi administrador. Lo administras como yo te digo que lo hagas y te doy más. Si no, dice la Biblia, te quitaré lo que tienes y te lo daré al que tiene más. Dios nos está viendo cómo administramos sus bienes para confiarnos más. Yo quiero que el Señor me confíe más. Cuando no administramos bien los bienes de Dios, el tiempo se nos hace difícil, se lamenta, la vida se nos hace complicada, el cuerpo se enferma, el dinero se escasea. Y la clave está en la paz. Amístate con Dios y tendrás paz, y por ello te vendrá bien, es palabra de Dios. Pero el miedo sigue cautivando personas, cautivando gente del pueblo de Dios. Hay iglesias muy numerosas, pero podemos ver que entre todo ese número, la gran mayoría está llena de miedo. Generalmente los miedosos se confunden entre las multitudes.
generalmente van atrás de los valientes y se confunden con los valientes porque visten igual y portan las mismas armas. Pero Dios tiene identificados a los suyos. Y yo veo el ejército aquel de Gedeón, ¿se acuerdan ustedes de este guerrero? Salió a combatir a los enemigos. Eran los madianitas, ¿verdad? Y salió con 32,000 soldados. Y Dios hace una revisión de todo el ejército y le dice: Gedeón, el pueblo que va contigo, el ejército que está contigo ciertamente es mucho, pero hay un gran número que van temblando, tienen mucho miedo a la guerra. Háblales y diles que todos los miedosos se regresen. Y Gedeón lo hace. Para su sorpresa, se regresaron 22,000. Eran 32,000. Le quedaron 10,000. Yo creo que Gedeón ya va un poco preocupado porque los madianitas es un ejército guerrero poderoso. Va Gedeón con sus 10,000 a pelear contra los madianitas. Y Dios le dice: Gedeón, el pueblo que va contigo, ese ejército que va contigo, no califica para la guerra. Tú necesitas gente calificada, que pase la prueba, gente probada, gente aprobada. Vamos a probarlos, que pasen la prueba. ¿Tienen sed? Llévalos a que tomen agua. Checa cómo van a tomar agua. ¿Cuáles son aquellos diligentes? ¿Cuáles son aquellos prevenidos? ¿Cuáles son aquellos que no se distraen y que no sueltan sus armas para beber el agua? Está Gedeón viendo a uno y a otro y todos eran distraídos. Y empezó a ver unos poquitos que estaban alertas, aunque estaban bebiendo el agua, era la prueba, pero solamente contó 300. 22,000 que tenían miedo, 10,000 que no tienen miedo, pero 9,700 que no pasan la prueba. Quedaron 300. Vea usted, de 32,000 a 300, menos del 1%. Y Dios le dice: Gedeón, con ese ejército de 300 ganarás la guerra contra los madianitas. Parece que Gedeón ahora tiene miedo. Y le dice Dios: y si tienes miedo, avanza tú solo al campamento de los madianitas. Yo creo que sí tenía miedo, porque en la noche se fue al campamento de los madianitas mientras dormían, para darse cuenta que ya Dios los había destruido. Estaban aterrorizados, ya había en ellos una mentalidad de derrota. Habían soñado que Gedeón había llegado al campamento y los había aplastado. Muchas veces, mis hermanos, creemos que Dios nos ha abandonado. Pero hay una palabra en esta hora muy importante. Mi hermano, mi hermana, si quieres prosperar en la vida, retira el miedo de tu mente. Llénate de paz. Rechaza todo presentimiento negativo y gózate en la esperanza. Y cuando estás lleno de paz, cuando no le temes a nada, emprende el negocio que deseas y créele a las promesas de Dios. Porque si crees a las promesas de Dios, crees a su palabra, el miedo huirá y no tendrás miedo a fracasar en tu negocio. Si te llenas de paz, si rechazas todo presentimiento negativo, no tendrás miedo aunque tus ingresos se presenten a la baja. El Señor vio a muchos ricos que ofrendaban y vio a una pobre viuda que ofrendaba, y terminó elogiando a aquella mujer porque dio más que todos los ricos de su tiempo. Si la palabra de Dios es recibida hoy y guardada en nuestro corazón, los ingresos bajos no te pondrán en un estado de desesperación. Con bajos ingresos podrás ahorrar. Con bajos ingresos podrás ayudar a otros si quieres. Con bajos ingresos podrás cooperar, podrás ofrendar, podrás hacer tantas cosas
porque hay paz. Y las promesas de Dios se cumplirán y Dios te confiará más porque es palabra de Dios. Mi hermano, mi hermana, éntrele con todo a la vida cristiana. Amístate con Dios ahora y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Póngase en pie, mi hermano. Es palabra del Señor para nosotros. Dígale: Señor, hoy abro mi corazón a ti. Levante sus manos. Señor, es tu palabra. Y tu palabra me dice que si yo abro la puerta de mi corazón, tú vas a entrar. Tú estás, Señor, tocando a la puerta. Es tu palabra. Hoy esa puerta es abierta. Y declaramos bendición. Bendecimos la vida. Bendecimos, Señor, el tiempo. Bendecimos el cuerpo. Bendecimos las finanzas. Sí, Señor, porque es tu palabra. La recibimos hoy, Señor, en tu nombre, Jesús. Bendito para siempre. A tu nombre, gloria. Gracias, Señor. Gracias.